día número 3 de la unidad número 2. En este día vamos a ver que Dios toma la iniciativa. ¿Ok? ¿Qué es la palabra iniciativa? La palabra podría ser lo que origina las cosas, lo que hace que algo suceda, lo que inicia algo. Y Dios tiene que siempre iniciar nuestra vida. Todo en nuestra vida tiene que ser por la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver que Dios toma la iniciativa. La iniciativa es de Dios y no suya. Esto es muy importante. ¿Ok? Que sepamos que Dios toma la iniciativa y no nosotros. Vamos a ver lo que dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que va a producir en usted algo para que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Ok? Fíjese que esta palabra producir es como iniciar. También producir significa fabricar, generar, realizar. O sea que el Espíritu Santo, hay una promesa. Yo podría vivir una vida centrada en Dios y le puedo decir sin temor a equivocarme que mi vida, si mi vida está centrada en Dios y permito y obedezco a lo que Dios produce en mí, yo voy a tener una vida de victoria. Una vida que así vengan sobre la casa tempestades, vientos, lo que venga, ríos que choquen contra la casa, nunca voy a caer. Porque si tengo mi vida centrada en Dios, haciendo lo que Dios produce, hay promesas. El enemigo vendrá como un río, pero nosotros levantamos bandera. El Espíritu Santo, ¿usted sabe lo que es levantar bandera? Es decir, un momento, aquí está el ejército de Dios. Es como cuando levantaban la bandera en la batalla, con los escudos de los reyes. Levantar bandera, levantar pendón. Entonces Dios produce en nosotros ese querer y ese hacer. En toda la Biblia, Dios es quien toma la iniciativa. Cuando viene una persona, siempre se revela a sí mismo y su actividad. Esa revelación es siempre una invitación para que el individuo ajuste su vida a Dios. Ninguna de las personas a quienes Dios encontró pudieron seguir siendo lo mismo después del encuentro. Todas tuvieron que hacer grandes ajustes en sus vidas para andar obedientemente con Dios. Dios es el soberano Señor. Yo trato de mantener mi vida centrada en Dios porque Él es quien marca el paso. Siempre es Él quien toma la iniciativa para realizar lo que quiere hacer. Cuando usted tiene su vida centrada en Dios, incluso los deseos de hacer las cosas que agradan a Dios proceden de la iniciativa de Dios en su vida. Cada vez que usted quiera hacer algo bueno para Dios, es el Espíritu Santo que está produciendo eso en usted. No es por su propia iniciativa. Y lo vemos en Filipenses, lo que vimos ahorita. Él es el que produce. El Espíritu Santo es el que produce las cosas en nosotros. ¿Qué es lo más que a menudo ocurre cuando vemos a Dios obrando? De inmediato nos volvemos egocéntricos en lugar de centrarnos en Dios. De alguna manera debemos reorientar nuestras vidas hacia Dios. Debemos aprender a ver las cosas desde su perspectiva. Debemos permitir que Él desarrolle su carácter en nosotros y que nos revele sus pensamientos. Solo entonces podemos tener la perspectiva correcta. Si usted tiene su vida centrada en Dios, inmediatamente lo pondrá junto a su actividad. Cuando usted ve a Dios obrando a su alrededor, su corazón brincará. Usted dirá, gracias Padre por permitirme participar allí donde tú estás. Cuando estoy en medio de la actividad de Dios y Dios me abre los ojos para permitirme ver dónde Él está obrando. Cuando estoy en medio de la actividad de Dios,
Dios me abre los ojos para permitirme ver dónde Él está obrando. Siempre doy por sentado de que Dios quiere que me una a Él. Gloria a Dios. Yo me acuerdo un día que el pastor me dijo: Jesús, voy a dar un discipulado para pastores. Y se lo voy a dar a ustedes. Habían como 4 o 5 hermanos. ¡Wow! Yo me emocioné. Y eso fue en el Ateneo empezando, me emocioné. Yo dije: ¡wow! Cuando el pastor me dijo: Jesús, tú vas a predicar. Yo estaba en el negocio y me llamó. Yo me puse a llorar. Porque, ¡wow! Dios me va a utilizar. O sea, Dios me estaba invitando a unirme a Él. Dios me estaba mostrando que quería que yo estuviera en su obra. Dios le va a mostrar a usted. Dios le va a mostrar. Usted está orando, usted está en el grupo de oración. Gloria a Dios. No todo el mundo tiene ese privilegio. Dios le está diciendo: ven, quiero que te unas en mi obra por medio de la oración. Intercede por las personas. Usted está en la puerta. Gloria a Dios. Dios le está diciendo: quiero que me atiendas a mis hijos que vienen acá con una buena sonrisa, con una bendición. Dios lo invita a que usted ore. Usted está arreglando el techo, está haciendo algo para Dios. Usted se está uniendo en la obra de Dios. Porque sí, como estructura nosotros que tenemos que hacer arreglos de estructura. Usted está en la obra de Dios. Porque Dios va a producir en usted. ¿Cuántos hermanos aquí, entre eso me incluyo, no hemos hecho cosas aquí, nunca hemos cobrado, lo hacemos con gusto y nos vamos todo cansados hasta la madrugada? Pero lo hacemos con gusto porque decimos: wow, estoy haciendo algo, Dios me está utilizando. Entonces, Dios lo va a invitar a usted. Dios lo va a invitar a su obra. Si usted está aquí, si usted está salvo, es porque Dios lo quiere poner en algo para que usted sirva en su cuerpo, sirva en su comunidad, que usted pueda servir con el vecino, hablar con el vecino, hablarle de la palabra, que el vecino pueda ver en usted un buen testimonio. Eso es unirse a Dios. Aquí hay unas preguntas con respuesta, ¿verdad? Dice: ¿quién toma la iniciativa para que usted sepa y haga la voluntad de Dios? Dice: yo. Dios espera hasta que yo decida lo que quiero hacer por Él. ¿Será correcta? ¿Será que yo voy a hacer, bueno, mira, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto para Dios. Voy a hacer esto para Dios. No, es Dios que le va a decir lo que tiene que hacer. La otra a la vez dice: Dios, Él me invita a que me una a Él en lo que está haciendo. Es Dios, es Dios. Por eso yo no entiendo por qué hay hermanos que no se congregan, si donde Dios está obrando es en su cuerpo. Cuando yo llegué al Trigal, que yo veo mi experiencia con Dios, yo vi así: bueno, Dios está obrando aquí con el pastor, la pastora y estos 3, 4 hermanos que están aquí. Yo, oye, aquí está la obra de Dios. Yo tengo que permanecer aquí. ¿Me entiende? Yo cuando lo veo a ustedes, yo veo a Dios obrando en ustedes. ¿Para dónde voy a ir? ¿Me voy a ir a otra iglesia? ¿Me voy a quedar en mi casa? No, porque Dios quiere donde Él está obrando. Dios quiere que nosotros nos unamos a Él. Aquí vamos, usted se puede unir maestros de niños, usted se puede unir en evangelismo, usted se puede unir en la adoración, usted se puede unir si Dios le da profecía, como profeta, como hasta apóstol. Uno no sabe. Pero Dios quiere que usted se una a Él en su obra espiritual. En su obra espiritual. ¿En cuáles de las siguientes maneras podría Dios revelarle su plan y propósito? Vamos a ver, aquí dice la A: me deja ver donde Él ya está trabajando a mi alrededor. Esa podría ser una. ¿Ok? Él me dice dónde está trabajando. Mire, ¿usted sabe cómo usted descubre que Dios está obrando en alguien? Si usted está con un grupo de amigos y un grupo de amigos le dice: mira, ¿y tú hoy que eres cristiano? ¿Y qué dice la palabra de tal cosa? ¿Qué dice Dios? ¿Por qué se están muriendo tantos niños
¿Dónde está Dios? Mire, ahí está orando Dios. Porque eso que él está preguntando es una puerta abierta para usted predicarle, ¿oyó? ¿Usted sabe a quién usted puede predicarle? Cuando en su familia están pasando por tribulaciones, por enfermedades, que le dicen, oye, ven para acá para que ores por nosotros. Y usted va allá, mire, lo va a conseguir mansito. Porque si ellos están pidiendo que usted ore por ellos, no es ellos, es Dios produciendo eso en ellos. Pero no para que nosotros los regañemos y los juzguemos, sino para predicarle. ¿Por qué? Porque nadie pregunta las cosas de Dios si no es producida por Dios. Muchas veces yo he predicado y ha habido salvación por personas que están pasando por problemas y el Espíritu Santo me muestra, es el tiempo de predicarle. Porque tienen el corazón abierto hacia Dios. Porque nadie lo puede ayudar en este mundo y reconocen que necesitan de Dios. Me habla a través de la Escritura e imprime en mi mente una aplicación práctica de la verdad. ¿Es la Biblia? Sí, Dios nos muestra. Me da un ardiente deseo que crece a medida que oro. También podría ser. Crea circunstancias alrededor de mí que me abren la puerta de la oportunidad. También podría ser. Dice acá, Dios siempre toma la iniciativa. Él no espera hasta ver lo que nosotros queremos hacer por Él. No, Él no va a esperar que de nosotros mismos va a haber un deseo de hacer algo por Él, no. Después de haber tomado la iniciativa de venir a nosotros, ¿qué es lo que espera? Espera hasta que le respondamos, haciendo los ajustes necesarios y poniéndonos a su disposición. Hemos tenido que hacer ajustes necesarios este año, empezando este año. Porque ¿dónde Dios está obrando? En la iglesia, en ustedes. ¿Dónde tenemos que hacer los ajustes? En nuestra vida para ajustarnos a lo nuevo que Dios está haciendo. Donde Dios está obrando. Dios nos habla, nos dice y nosotros nos ajustamos a Él. Ya yo me olvido de mis planes de este año. Lo que tenía del negocio y esas cosas, y me olvidé. Ahora me voy a ajustar a lo que Dios quiera porque yo sé que mi Dios me va a suplir. De su riqueza en gloria, yo estoy 100% seguro de eso. Pero ¿qué estamos haciendo? Ajustándonos a esto que Dios nos está encomendando. Ajustándonos a la iglesia del Señor. En la pregunta 2, todas las 4 son maneras en las que Dios podría revelarnos su plan y propósito. Hay otras más también. Las últimas 2, sin embargo, deben vigilarse con cuidado. Una vida egocéntrica tendrá la tendencia de confundir su deseo egoísta con la voluntad de Dios. O sea que no solamente tengo que orar, tiene que haber una confirmación del Espíritu Santo por medio de la Biblia, a través de la palabra, porque podemos confundir la oración y sí, Dios me habló en la oración, pero algo que salió de su corazón. Más adelante vamos a ver que tenemos que confirmar cómo hacía él, esta persona que hace, que nos está dando este discipulado, que hizo este libro. Las circunstancias no siempre pueden ser una clara dirección del liderazgo de Dios. Puertas abiertas o cerradas no siempre son indicación de la dirección de Dios. Al buscar la dirección de Dios, verifique siempre para ver si la oración, 1, la escritura, 2, y la circunstancia concuerdan al apuntar en la dirección que usted piensa que Dios le está guiando. O sea, usted tiene que orar, confirmarlo por la palabra, confirmarlo por la circunstancia, confirmarlo por el Espíritu Santo. No es enrumbarse así, sino tiene que haber. Por eso es que el hombre de Dios tiene que ser un hombre paciente. Si usted tiene un llamado evangelista, puede ser que su llamado sea recibiendo al Señor a las 2 o 3 semanas, ¿sí? Y usted es evangelista, pero puede ser que Él lo prepare durante 3, 4 años para probarlo. Porque es cuando Dios quiere, no es cuando nosotros queremos. Ahora bien, usted tal vez todavía diga, todo eso suena bien,
pero necesito alguna ayuda práctica para aprender cómo aplicar estos conceptos. En toda situación Dios exige que usted dependa en Él, no en un método. La clave no es un método, sino una relación con Dios. No es un método, sino que usted debe tener una relación con Dios. O sea, usted debe, ¿cómo descubre usted el propósito que Dios tiene para usted, su llamado? Con una relación con el Espíritu Santo, una relación con Dios, una vida de oración, de oír la voz de Dios en su palabra. Usted va descubriendo cómo es Dios, cómo obra Dios. Vamos a ver el ejemplo de Jorge Müller. Jorge Müller fue un pastor en Inglaterra en el siglo XIX. Le preocupaba que el pueblo de Dios estuviera muy desalentado. Ya no esperaban que Dios hiciera cosas fuera de lo común, ni confiaban que respondía a la oración. Tenían muy poca fe. Dios empezó a guiar a Jorge Müller a orar. Müller oraba que él le guiara a una obra que la gente solo pudiera explicarse como un acto de Dios. Quería que el pueblo aprendiera que su Dios era un Dios fiel, que contesta la oración. Se encontró con el Salmo 81:10. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios empezó a guiarlo en una caminata de fe que llegó a convertirse en un testimonio extraordinario. Cuando Müller sentía que Dios le guiaba a alguna tarea, fíjese lo que él hacía. Oraba por los recursos que se necesitaban, pero no le decía a nadie sobre la necesidad. Gloria a Dios. Quería que todos supieran que Dios había provisto lo necesario solamente en respuesta a la oración y a la fe. En Bristol, Müller fundó el Instituto de Conocimiento Espiritual para distribuir las Escrituras y para la educación religiosa. Dios lo usó también para construir 4 orfanatos en donde cabían más de 2.000 niños a la vez. Más de 10.000 niños recibieron cuidado a través de estos orfanatos. También distribuyó más de $8 millones que le habían sido dados en respuesta a la oración. Cuando murió a los 93 años, sus posesiones materiales valían $800. ¿Cómo sabía y hacía él la voluntad de Dios? Ya vamos a ver. Este es un hombre que no le decía a nadie, mira, yo le estoy orando a Dios para que me provea plata. No, solamente él oraba. Pero vea lo que hacía y mire lo que hizo. $8 millones que repartió, 4 orfanatos que atendieron más de 10.000 niños, repartió Biblias. O sea, este es un ministerio, oye, bonito. Mire lo que hacía él. No recuerdo ningún periodo en que no haya procurado sincera y pacientemente saber la voluntad de Dios mediante la enseñanza del Espíritu Santo a través de la instrumentalidad de la palabra de Dios, y siempre fui guiado correctamente. Aquí está. Pero si faltaban la sinceridad de corazón y la corrección ante Dios, o si no esperaba pacientemente la instrucción de Dios, o preferiría el consejo de mis compañeros antes que las declaraciones de la palabra del Dios viviente, cometía grandes errores. Aquí está. Dios a usted no lo va a estar guiando para que usted cometa errores. Si usted de verdad le pide a Dios, conforme a la voluntad de Dios, le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Si le pide un pan, no le va a dar una piedra. Pero él cometía errores cuando no tenía paciencia, no esperaba pacientemente, cuando no oía la voz de Dios por medio de la palabra, cuando no procuraba sinceramente. Esto es importante, uno ser sincero delante de Dios. Es como quedarse sin voluntad delante de Dios. Por eso es que él dice que el que nace de nuevo es como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu Santo pierde su voluntad. Mire, y Dios le quita a uno hasta los gustos, le pone gustos nuevos. Dios le cambia a uno hasta la forma de hablar. Ya no uno habla como antes.
La forma de andar siempre limpio, vestidito, no importa que tengas ropa nueva, sino, o sea, Dios le cambia muchas cosas a uno. El trato con las personas. ¿Cómo trataba usted antes a las personas, ahora cómo las trata? Así le faltan el respeto. Cuando usted de verdad va ante Dios, dice la palabra de Dios, vamos a verlo en Daniel 10:9. Fíjese cómo Daniel oía claramente a Dios. Y hágalo para que usted vea. Porque muchas veces vienen hermanos con problemas y yo le he preguntado, ¿pero qué le ha dicho Dios? No, hasta ahora no me ha dicho nada. No, ese Dios que se queda así callado tiene que haberle dicho algo. Pero tenemos que ir con sinceridad. Entonces, mira lo que dice. Cuando Daniel dispuso su corazón a entender y a humillarse delante de su Dios, fueron oídas sus palabras. Y vino Dios. Entonces, para nosotros hacer la voluntad de Dios, tenemos que sincerarnos. Yo muchas veces le he dicho a Dios, Dios mío, me tienes que ayudar, porque no sé, de verdad. Oye, yo no voy a estar haciendo planes, pero sí abre mis ojos para ver dónde tú estás obrando, me estás poniendo las oportunidades. Porque las oportunidades de Dios pueden pasarle por un lado si usted es egocéntrico, si usted está pensando en usted. Le pueden pasar por un lado. Bueno, ¿qué hacía él? ¿Qué le ayudó a Müller a saber la voluntad de Dios? Un corazón sincero y paciente de saber la voluntad de Dios mediante la enseñanza del Espíritu Santo en la palabra y más que todo, y no prefería el consejo de los compañeros. Esto es muy importante. Cuando Dios va a hablarle, sí puede haber una guía de un hermano, de un pastor, pero cuando Dios le va a hablar para un ministerio, le va a hablar personalmente. Que le confirme por alguien, gloria a Dios. Pero sí Dios va a hablar personalmente. Lo más seguro es que usted vea a través de la Biblia, que sea una palabra de Dios. Dice Salmo 41, pacientemente esperé en Jehová. Hay que tener paciencia. Dios no le va a hablar cuando usted quiera, sino cuando Él quiera. Y aquí lo hemos dicho. Muchas veces nosotros estamos en nuestros ajetreos diarios y Dios nos quiere hablar y no le atendemos. No le atendemos. Hay una voz del Espíritu Santo que está en su espíritu, que es un silbido apacible. Y esa voz es ahogada por el mundo, por los afanes, por los espinos. ¿Qué ahogan la palabra de Dios? Los espinos. Ahogaban la palabra de Dios, los afanes, el dinero, las preocupaciones. ¿Qué le llevó a cometer errores a Müller? Una falta de sinceridad de corazón y de corrección ante Dios, impaciencia ante la instrucción de Dios y el consejo de sus compañeros antes que de la palabra de Dios. No, que tú eres profeta de Dios. Y se cree eso. Y de una vez se lanza a profetizar. Eso no es de Dios. Espere pacientemente. Si de verdad es un profeta de Dios, espere. Confirme la palabra. Nosotros debemos, como dice acá, quitar todo egocentrismo. Muchas veces queremos ser protagonistas de Dios.
que la gente diga, sí, él es el profeta, o él es el pastor de la iglesia. Entonces nosotros nos sentimos como con un puesto. O él es el evangelista, o él es el maestro, o él es el apóstol. Acuérdese del rey Saúl. El rey Saúl fue ungido y por desobediente fue desechado. Pero él era el rey Saúl y fue ungido por el Espíritu Santo, el rey Saúl. Pero dejó de ver a Dios, empezó a ver al pueblo. Y para congraciarse con el pueblo, no obedeció a Dios y fue desechado. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Una vida centrada en Dios. ¿A usted le habla a Dios en su casa? ¿Le habla a Dios? Levante la mano quien le habla a Dios primero. Que esté seguro que es Dios. Seguro que es Dios. ¿Y le ha obedecido? Aleluya. ¿Verdad que Dios habla? Ahora Dios está buscando hermanos obedientes. Y le voy a decir algo, lo que más le cuesta a uno cuando Dios le habla es tener como valor obedecer, porque uno empieza a decir, pero, y empieza a beber del lado humano y la broma, la duda, empieza a dudar. Pero otros que han sido ejercitados en la obediencia, Dios le habla y ellos van hacia adelante, y van hacia adelante, y van hacia adelante, y van hacia adelante, y Dios los utiliza tremendamente. Dios los utiliza tremendamente. Hay una iglesia que es grandísima. Yo no sé esa iglesia si es la doctrina verdadera, no sé qué doctrina será esa iglesia, pero estaba viendo que es una iglesia de 10 millones de personas, la iglesia. Bueno, una iglesia grandísima, pero yo digo, oye, pero ¿cómo hará el pastor ahí para hablarle a esas 10 millones de personas y aconsejar a esos 10 millones de personas? Hay 400 pastores. Ajá, pero yo digo, ¿cómo hace 400 pastores para aconsejar a 10 millones de personas? Tiene que haber una relación con el Espíritu Santo. Tiene que haber una relación con el Espíritu Santo. Tiene que haber diariamente una relación con Dios, que Dios nos guíe, pero tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. La sinceridad, mostrarnos a Dios, reconocer nuestras debilidades. ¿Qué es lo que nos está frenando de nosotros servirle a Dios? De predicar la palabra o de enseñar la palabra. Jorge Müller mencionó las siguientes cosas que le ayudaron. Sinceramente buscaba la dirección de Dios, esperaba pacientemente en Dios hasta que él recibía la palabra, esperaba que el Espíritu Santo le enseñara mediante la palabra. Vea, wow, esto lleva tiempo. Y esto es una relación, esto no es un método, es una relación. Es como si yo tuviera la relación con mi papá. Y yo veo a mi papá, wow, mi papá es mi papá, a mi papá todo le sale bien. Oye, estoy orgulloso de mi papá. Oye, es un hombre que sus negocios son prósperos, tiene amigos por montones, todo el mundo viene a pedirle consejo. ¿Me entiendes? Oye, yo quiero que él me enseñe eso. Mi papá no me decía de la noche a la mañana, sí, hijo, ponte allá y dirige uno de mis negocios. No, momento, él me va a enseñar. Voy a tener una relación con él me va a decir cómo son sus negocios, cómo quiere que los maneje, eso no es de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque es una relación con Dios. ¿Cómo cometía errores? Bueno, cuando no era sincero de corazón, cuando le faltaba la corrección de Dios, y esto es muy importante, Dios nos va a corregir. Hasta que estemos en este cuerpo de pecado, Dios nos va a corregir. Tengo que estar abierto a ser corregido. Es una bendición cuando me corrigen. Que de verdad me corrijan con amor. ¿Entiendes? Porque si yo estoy haciendo algo malo y conforme a Dios no lo estoy haciendo como es, oye, y me corrige, mira hermano, aquí dice la palabra esta. Oye, gloria a Dios.
De repente en el momento no me gustará porque como uno tiene orgullo, ¿verdad? Pero debo reconocer, porque yo no les digo así que usted va a aceptar la palabra así riéndose. No, dice acá, tenemos que hacer ajustes. Y eso va a doler, pero le va a dar la gloria a Dios. Dios le va a dar el poder para hacerlo. Usted sabe que a mí antes me daba pena tener la Biblia. Me daba pena cuando empecé. Y yo le dije a una hermana, mira hermana, a mí me da pena la Biblia, traer la Biblia. Yo no sé cuándo, pero yo le dije, pero yo no quiero, porque me da cosa con Dios, pues, como que le estoy quedando mal a Dios. Y yo no sé cuándo se me quitó eso, yo sé qué. Y después todo el mundo me empezó a conocer como cristiano, porque me daba como pena que me conocieran como cristiano. Y fíjese, pero, oye, sinceramente yo quería conocer ese Dios. Acuérdese que yo vengo de una religión que Dios estaba pintado ahí, pero nunca me habló. Estaba pintado un cuadro y nunca me habló. Y cuando yo llego al cristianismo, me enseñaron, el pastor Silvino me enseñó que Dios hablaba. Yo digo, Dios hablaba, Dios habla. Pero ese cuadro nunca me habló. Pero Dios sí habla, Dios habla y corrige. Otra cosa que no le lleva a cometer errores a Jorge Müller, la impaciencia. Oye, aquí es tremendo. Tenemos que tener paciencia, la paciencia de Dios. Y otra cosa, prefería el consejo de los hombres por sobre las declaraciones de las Escrituras. También el internet es una bendición. El internet es una bendición. Si usted de verdad lo utiliza, nosotros utilizamos el internet para bendecir la iglesia, pero también puede ser una maldición. Que usted se centre ahí oyendo personas que usted no sabe ni quiénes son, hablando palabra de Dios y diciendo tantas barbaridades que se ven por internet. Sí, se ven barbaridades. Entonces, hay personas que critican las iglesias, entonces tienen hasta programas en YouTube criticando iglesias o criticando los pastores, que si la pastora se pone una minifalda, que si el pastor se pone unos zapatos de goma, que si eso no edifica. Eso no edifica. Lo que edifica es, mire, aquí está. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo no les digo que no vea por internet, pero sí debe orar, ¿oyó? Debe orar. Yo estaba oyendo a un predicador que tiene una iglesia grandísima. Oí como 3 o 4 predicaciones, pero lo que me predicaba era que siempre me tenía que ir bien, siempre bien, tenía que estar todo el tiempo bien, riéndome, alegre. Oye, yo decía, ajá, pero ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está que en medio de la tribulación Él también nos va a sostener? Porque cuando venga entonces la prueba, que estoy bien atribulado, es decir, Dios me dejó porque no estoy bien. No. Entonces debemos tener, son muy bonitas las predicaciones, bonitas de verdad, y usted lo llena como de ánimo, pero ahí falta algo espiritual. Redarguir de pecado, la fe sin ver. Acuérdense que muchos, según Hebreos 11, no vieron lo prometido y se murieron, pero eran hombres de fe y Dios le cumplió. Aunque ellos no lo vieron, Dios le cumplió a todo. Lo siguiente es un resumen de la manera que él entraba en una relación de corazón con Dios, Jorge Müller, y aprendió a discernir la voz de Dios. 1. Busco al principio poner mi corazón en tal estado que no tenga voluntad propia respecto de un asunto dado. Oye, gloria a Dios. Y el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús, en Lucas 22, 39 al 44. Jesús, como un hombre, porque Jesús era Dios y también era hombre, Él le dijo al Padre, Padre, si está de ti, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente Él dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí Jesús, su voluntad le echó a un lado, lo que Él quería le echó a un lado. Y yo estoy aprendiendo a orar así.
Señor, yo quiero esto, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque si me empecino en algo que Dios me tiene que dar, oye, y si Dios no me lo quiere dar, yo prefiero orar, Señor, necesito, tú sabes que tengo esta necesidad, esto, pero que no sea como tú quieres, no como yo quiero, sino como tú quieres, porque sé que lo mejor, lo que Dios me va a dar va a ser lo mejor. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Y la Biblia dice que yo no sé orar, por eso es que el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Muchas veces debemos tratar de como esa lista de pedidos, como echarle a un lado y orar, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Y yo sé que Dios me va a mostrar su voluntad, que es buena, buenísima. Yo estoy aprendiendo a orar así y me dejo llevar por el Señor, un día a la vez. Cuando yo veo mucho afán, muchas cosas, echo toda mi ansiedad sobre Él. Yo digo, no, Señor, tú eres un Dios de paz. Yo no tengo poder para añadir a mi estatura un codo. Yo voy a descansar en ti, en tus promesas. Eso sí, Dios, háblame todos los días. Quiero oírte claramente. Porque apenas Dios me da una palabra, mi corazón tiene paz. Y busco esa paz todos los días. Bueno, este hombre trataba de no tener voluntad. Oye, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, con razón este hombre nunca pidió plata a nadie. Y regaló 8 millones de dólares, hizo un poco de orfanato, regaló Biblia. Y fíjese que no se quedó con nada de eso, porque cuando murió tenía 800 dólares en propiedad. Pero qué bonito este ejemplo, ¿verdad? De un hombre que se rendía a Dios. Y Dios es Dios, Dios no te va a echar el carro. Dios no te, dice la palabra de Dios, el que creyere en Él no será avergonzado. Pero necesita Dios un corazón rendido a Él, rendido a Él. Y usted va a ver que usted va a estar en sitios y en lugares que usted ni pensaba. Dios lo va a utilizar de una manera tan grande que usted dice, uy, gloria a Dios, yo estoy aquí ahora. ¿Por qué? Porque se ha dejado llevar por Dios. Acuérdese que dice la palabra que hay buenas obras que Dios preparó de antemano antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Hay buenas obras, obras bonitas. ¿Qué hacía más este hombre? Bueno, habiendo hecho esto, que ponía su voluntad a un lado, bueno, aquí dice, mire lo que dice acá. Busco el principio sobre la voluntad, poner mi corazón en tal estado que no tenga voluntad propia respecto de un asunto dado. 9 veces de cada 10 los problemas empiezan allí. O sea, qué tranca tan grande que yo quiero hacer las cosas a mi manera, pero no rindo mi voluntad. O sea, no le digo, Señor, no importa que yo lo quiera hacer así. No importa. Yo no lo voy a hacer así. No quiero hacerlo así. Yo lo quiero hacer conforme a tu voluntad. Y aunque mi carne lo quiera hacer, haz tu voluntad en mí. Oye, Dios va a utilizar a esa persona, de verdad. La va a utilizar. Habiendo hecho esto, no dejo el resultado a las emociones o a la simple impresión. De hacerlo me expongo a grandes engaños. El 3, busco la voluntad del Espíritu de Dios a través y en conexión con la palabra de Dios. Tiene que ser con la Biblia. Con la Biblia. Dios le va a hablar aquí en la Biblia. Por eso es que la Biblia, el que ponga una J, una tilde más, es un maldito. O sea, porque lo que está en la palabra es la palabra. Nadie puede cambiarla. Por eso es que hay Biblias que nosotros nos han llegado y nosotros las rompemos. Porque hay Biblias que han hecho hombres que no son hombres de Dios, que subliminalmente hacen entender que Jesús no es Dios. Que Jesús es un Dios chiquito. ¿Y usted sabe quién es un Dios chiquito? Un Dios chiquito es un demonio. Hay un solo Dios, Jehová,
Uno solo es Dios, Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay Dios chiquito. Jesús no puede ser un Dios chiquito. Si Jesús fuera un Dios chiquito, fuera un demonio. Pero ellos dicen que Él es un Dios chiquito. Entonces, tenemos que ser conforme a la palabra de Dios. Busco la voluntad del Espíritu de Dios a través y en conexión con la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra deben combinarse. Si miro solamente al Espíritu sin la palabra, también me expongo a engañarme. Si el Espíritu en verdad nos guía, lo hará de acuerdo con las Escrituras y nunca al contrario de ellas. Juan 16, 13, ¿qué dice? Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Guiarnos a la verdad. Si es el Espíritu Santo, lo va a guiar a la palabra. Y ahí en la verdad, Dios lo va a ungir, Dios le va a revelar. De seguido toma en cuenta las circunstancias providenciales. A menudo estas claramente indican la voluntad de Dios en conexión con su palabra y su espíritu. También las circunstancias. Oye, ¿es de Dios hacer esto? Sí, hay que hacer, es bueno hacer esto. ¿Es de Dios que un negocio prospere? Es de Dios que un negocio prospere. ¿Okay? ¿Es de Dios que en la iglesia se casen? Es de Dios que en la iglesia se casen. ¿Es de Dios que usted ayuda al pobre? Es de Dios que usted ayuda al pobre. A eso lo va a dar Dios. ¿Es de Dios que usted perdone a su enemigo? Es de Dios que usted perdone a su enemigo. ¿Que lo ame? Es de Dios que lo ame. El Espíritu Santo lo va a guiar a eso. A Mateo, donde está la bienaventuranza, y después viene, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Es de Dios. Dios puede estar obrando hasta en su enemigo, ¿yo? Si usted saberlo. Por eso es que dice la palabra que nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos, porque no sabemos si Dios está utilizando ese enemigo para probar nuestro corazón. Por eso es que yo tengo que guardar mi corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. De yo no tener rencor contra nadie, porque no sabemos si mi enemigo mañana es salvo porque Dios se le revela, y yo no soy salvo porque tengo un rencor contra él. Cuando Dios me dijo: si traes ofrenda al altar y tienes algo en contra de alguien, deja tu ofrenda ya, haz las paces. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Así Dios obra. Y usted tiene que unirse a la obra de Dios, usted tiene que ir allá y hacer las paces. De este modo, 1, mediante la oración a Dios; 2, mediante el estudio de la palabra; y 3, la reflexión, llego a un juicio deliberado de acuerdo a lo mejor de mi capacidad y conocimiento. Y si mi mente está de manera en paz y continúa así, después de 2 o 3 peticiones más, procedo a obedecer. Como le digo, no es un método, es una relación con el Señor. Cuando Él está diciendo que la palabra dice: acepte con mansedumbre la palabra implantada, es tu voluntad ponerla a un lado. Sí, no tanto hablemos de ministerio, no tanto hablemos que Dios nos va a dar ministerio, porque usted puede tener un ministerio, no es un ministerio, porque hay ministerios que la gente, el ministerio en la iglesia, el ministerio, no, pero usted hay un ministerio que casi nadie sabe que es un ministerio, de lavarle los pies a las personas. ¿Usted sabe cuál es ese ministerio? Que usted venga y abrace a su hermano. Un buen abrazo. Le dé un apretón de mano y te digo: hermano, Dios te bendiga. Oye, te amo, hermano. Mire, usted no sabe cuántas personas vienen acá que, bueno, como decimos nosotros por ahí, con ese ánimo por debajo, con tristeza,
Entonces llegamos a la iglesia y nos sentamos con nuestros propios problemas y no hemos aprendido en medio de su problema usted bendecir también. Nosotros debemos dejar de pensar nada más en nosotros. Dios lo que me ha enseñado esta iglesia, yo voy y saludo a todo el mundo, lo abrazo, ahorita por lo del COVID, pero antes, ¿por qué? Porque yo sé que un abrazo mío puede ayudar a un hermano o una hermana. No llegar a la iglesia como, y eso es un ministerio, ese ministerio no está en la iglesia, pero nadie se ha fijado en eso. Y yo he visto que muchas veces pasamos así como artistas de cine y nos montamos en el altar, así como si, y no saludamos a nadie, y nos vamos también como, oye, ese ministerio es bonito, yo creo que deberíamos ponerlo en práctica acá, de no llegar con nuestros problemas, con el poco de muchachos, entonces, oye, no saluda a nadie, sino se sienta con el poco de muchachos ahí. Ese es un ministerio que Dios de verdad abrace, pregunta al hermano, ¿cómo estás, hermano? Ese es bien bonito. Y yo creo que Dios va a poner eso porque la palabra dice que nos saludemos con ósculo santo, con un beso santo. De repente hay tantas personas que no le dan ni un besito ni nada nunca, y usted viene y le da un beso santo, un beso de Dios. Bueno, volviendo aquí a las preguntas que están acá. Aquí dice en la 2, había cosas que Müller lo hacían que, o sea, que lo guiaban a engañarse o a direcciones falsas. Una era basar sus decisiones solo en, yo quiero que me escuchen bien esto, basar sus decisiones solo en sus sentimientos, seguir sus propias impresiones, mirar solo al espíritu en busca de dirección. ¿Qué lo hacía guiar? Estas tres cosas. O basaba sus decisiones en sus sentimientos, o seguía sus propias impresiones, o solamente buscaba al espíritu. O sea, buscar el espíritu es que usted no lee la palabra, pues. Buscar al espíritu es que usted se meta en internet para oír una palabra de Dios y usted ni la Biblia sabe, no confirma eso si de verdad este hombre o esta mujer está hablando palabra de Dios, sino usted está ahí supuestamente en el espíritu, pero no lo confirma con la palabra. ¿Qué hacían los apóstoles? Los apóstoles, fíjense, el Espíritu Santo le habla en Hechos de los apóstoles, le habla a la iglesia donde estaba el apóstol Pedro y creo que era Bernabé. Y dice que el Espíritu Santo les habló y le dijo apartarme a Bernabé, a Pablo, para el ministerio. ¿Qué hizo la iglesia? Inmediatamente se lo apartaron y se lo llevaron. ¿Qué dice la palabra? Oraron y ayunaron. Y ayunaron. ¿Me están entendiendo? No fue que salieron espitados, sino que oraron y ayunaron, esperaron confirmación. Pacientemente esperé a Jehová. Yo he tenido llamado, pero después a los años es que se confirma eso de hacer, o a los meses. Pero nosotros debemos confirmar todo para hacer la voluntad de Dios, como Dios le gusta, agradable, perfecto. Porque he sentido, algunas veces hacemos cosas y después como que le echamos la culpa a Dios o al pastor y nos vamos bravos porque de repente vendimos el carro. Oye, yo ofrendé el carro, pues sentí que tenía que regalar el carro a la iglesia y de repente me quedé sin carro, y cuando el pastor me hizo la primera, me fui a la iglesia y no, a esa iglesia me quitaron el carro. Oye, tenemos que allá hay iglesias que yo he visto por internet que dicen, ahora los dólares, y tiran dólares hacia arriba, y vengan, y tenemos tanto. Si no tiene dólares, aquí tenemos un punto, para que pase el punto por aquí. Si no tiene, oye, y la gente lo da. Porque no hay una relación con Dios.
O eso de prosperidad, prosperidad, prosperidad todo el tiempo, no. ¿Y dónde está el apóstol Pablo que Dios he sido enseñado en todo? Sé tener escasez como sé tener abundancia. ¿Y el apóstol Pablo era un hombre pecador? ¿Era un impío? No, el apóstol Pablo era un hijo de Dios, pero Dios lo había tratado en la abundancia y en la escasez. Porque también en la escasez está Dios, como está en la abundancia. Entonces, ¿no estaba Dios en el aguijón que tenía el apóstol Pablo en la carne? ¿No estaba Dios? Sí estaba Dios. Pero también estaba en el poder. Cuando el apóstol Pablo creía que por ese aguijón se iba a gloriar, también estaba en ese poder. Entonces no podemos catalogar, no, a ti te va mal porque Dios te está castigando. O a ti te va mal porque no. O a Job era malo, según la Biblia. Ahora cuando empezó Job, hombre justo, hasta Dios se orgullecía de Job. Con Satanás, no he visto mi siervo Job. Y en la tierra, ¿qué pensaban? Que Dios lo estaba castigando. Oye, si nos pasa a nosotros, Dios nos guarde, lo que nos pasa a Job, nosotros más nunca entramos a una iglesia cristiana. Porque hay algo. Este hombre Müller se abandonó a Dios. Confió en Dios. Ahí estaba el secreto. ¿Ah? Ahí estaba el secreto. Ahí está el secreto. Él confió en Dios. Y él decía, Dios, tú me vas a mostrar, yo no. Tú eres el que me vas a guiar. Y Dios, me imagino, producía en Müller la paciencia, por eso tampoco fue de la noche a la mañana. Tampoco es un boom que le entregaron los 8 millones de dólares, hizo todo así de la noche a la mañana. Yo creo que tuvo que bajarse, batiendo mezcla, él también ahí haciendo los orfanatos y caminando para allá y caminando para acá y eso. Claro, buscando, la palabra de Dios dice que debemos buscar, no es de la noche a la mañana, pero se abandonó a Dios en su voluntad. Vamos y estamos concluyendo ya. Aquí dice, ¿cuál fue la enseñanza de escritura más significativa que leyó hoy? Bueno, yo puse, cuando yo hice este discipulado, que lo he hecho como 5 veces ya, y lo he dado como 2 veces, con esta es la 3. La voluntad de Dios te da la paz, te da paz espiritual y mental. Primero, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es buena. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú estás en paz. Pero esa paz verdadera, no esa paz que tú no estás bien seguro, sí, no, una paz donde tú estás tranquilo, sabes que estás haciendo bien a la persona, que tú estás dando buen testimonio. Podemos comprender a través de la oración sincera, la lectura de la palabra, guiada por el Espíritu Santo, y la reflexión de un corazón sin voluntad propia. Meditemos la Biblia.